Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a la Geografía del Yiddish, este programa sobre los lugares donde vivieron los judíos en el este de Europa con Varda Fishbein. ¿Qué tal, Varda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Hoy vamos a hablar de un pueblo que tiene un nombre muy largo, Staro-Konstantinov. Muy largo y muy ruso, porque por lo general los judíos ashkenazis pronunciaban un poco diferente los nombres de las localidades. Sin embargo, en estos tan extraños y generalmente de origen ruso, pues lo llamaban así, Staro-Konstantinov, efectivamente. Una localidad que fue fundada con este nombre en el siglo XVI como ciudad fortificada, pero sobre una ciudad de la más antigua de nombre Kolychensky. Aún se conserva el castillo que se construyó ahí entre 1561 y 1571. Está situada la localidad en la provincia de Kamenets-Podolsky, al oeste de Ucrania. Anteriormente fue parte de Polonia y luego de Rusia, como también perteneció obviamente a la Unión Soviética. El asentamiento judío en Staro-Konstantinov corresponde a poco tiempo después de su fundación. Existen documentos que mencionan que ya en el siglo siguiente, en el año 1629, vivían allí unas 130 familias judías, el 25% más o menos del total de los habitantes. Bajo dominio polaco fue un importante centro comercial muy conocido por las ferias que se celebraban allí. Cuando estalló la rebelión de Khmelnytsky, muchos judíos de los pueblos de los alrededores, atacados por sus tropas, se refugiaron en Staro-Konstantinov hasta que los cosacos y sus aliados tártaros también la invadieron y asesinaron a muchos de ellos, pese a que intentó defenderlos un general polaco de apellido Vishnevetsky. Unos años después los cosacos regresaron y no solo masacraron a casi todos los habitantes de la villa, judíos o no, sino que también la incendiaron. En el año 1659 nuevamente los cosacos le pusieron sitio. Esta vez el que dirigía las acciones era el hetman, o que es la manera en que llaman a los caudillos, los cosacos, de nombre Vygovsky. Pero los nativos en este caso resistieron el sitio y expulsaron al invasor. Staro-Konstantinov, junto con todo el territorio ucraniano gobernado hasta entonces por Polonia, pasó a estar bajo dominio ruso en 1793, es decir, finales del 18. Fue entonces cuando la ciudad se convirtió en un distrito de la región de Volinia. En 1802 los judíos residentes eran unos 2.500. Y cuando en 1847 el zar de lamentable memoria, Nicolás I, ordenó la movilización de judíos para que cumplieran con el servicio militar, estallaron graves disturbios en la ciudad. La comunidad judía en ese momento se componía de más de 6.500 personas. Su crecimiento continuó y al final del siglo ya eran el 60% de una población total de 17.000 habitantes. La mayoría eran adeptos del hasidismo y seguidores de los tzadikim de Chernóbil y Zadgora. Con la inauguración del régimen soviético, que también alcanzó a Volinia en 1920, la comunidad judía como institución fue disuelta. Ese mismo periodo se correspondió con una grave crisis económica y muchos de los pobladores de Staro-Konstantinov emigraron. Sin embargo, aún quedaban casi 7.000 judíos en 1926. La ciudad tenía 2 sinagogas, 5 casas de oración y las instituciones benéficas judías habituales, hospital, asilo de huérfanos, de ancianos, etc. Además, había allí una gran escuela secundaria donde se impartían clases en yiddish, que fue cerrado en el año 1930. La población general de Staro-Konstantinov, al igual que la judía, siguieron declinando en número. Con la invasión alemana de la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, solo algunos de los judíos de Staro-Konstantinov lograron escapar.
Los alemanes ocuparon la ciudad en el mes de julio del año mencionado y al mes siguiente ya habían confinado a los judíos nativos y a otros muchos de pueblos cercanos en un gueto. Las matanzas masivas se prolongaron desde agosto de 1941 hasta noviembre del año siguiente. El Ejército Rojo liberó Starokonstantinov en marzo de 1944. En 1959 había en la ciudad 800 judíos y la población general era de 20.000 habitantes. Y más recientemente, en el año 2012, solamente quedaban 80 judíos en Starokonstantinov. Entre las personas notables nacidas allí vamos a mencionar a Abraham Goldfaden, poeta, dramaturgo, director teatral, actor en yiddish y en hebreo, con más de 40 obras de su autoría y considerado el padre del moderno teatro judío. En 1876, en efecto, fundó en otro sitio, en la ciudad de Iași, en Rumanía, la primera compañía profesional de teatro en yiddish. En la actualidad, incluso, en Iași se celebra un festival de teatro que lleva su nombre y obviamente se celebra en su honor. Otro gran artista nativo fue el poeta, pintor y escultor Ben-Zion Weinman, que emigró a Estados Unidos en 1920. Comenzó escribiendo cuentos de hadas, pero luego empezó a pintar y entonces decidió firmar únicamente como Ben-Zion, porque pensaba que un artista solo necesitaba un nombre y que el apellido sobraba. Fue miembro del grupo de pintores expresionistas de Ten, los 10, junto a artistas como Mark Rothko o Adolf Gottlieb. Escribió también ensayos sobre pintura simbolista y trabajó la escultura en hierro. Su obra puede verse en el Museo Metropolitano de Arte, el Museo de Arte Moderno y también en el Museo Marítimo Nacional de Haifa en Israel, entre otras salas donde hay obras suyas desperdigadas, ¿no?, en colecciones. Como curiosidad también podemos mencionar que de Starokonstantinov era la familia Blanc, a la que perteneció Moses Blanc, que no era otro que el abuelo materno de Lenin, el líder revolucionario soviético. Ya ves, Jorge, lo que da de sí Starokonstantinov. Sí, una ciudad que está marcada por grandes personajes, Goldfaden, el padre del teatro en yiddish, y el abuelo de Lenin, nada más y nada menos. Pues esperemos que dentro de 2 semanas pueda seguir contándonos de otros puntos de la geografía del yiddish, de aquellas ciudades, pueblos y aldeas en las que vivieron los judíos de Ashkenaz, del este de Europa. Muchas gracias y hasta entonces. Así lo haremos, Jorge, hasta entonces.